Casi todo el mundo quiere tener pareja. Y yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué no me refiero que sea malo tener una pareja? El problema es que, imaginaros, por un lado, uno nace de un entorno, con unas características, y eso tiene que ver un poco con el libro. Por el otro, está la otra persona que tiene otras características diferentes, y os juro que con mis 8.000 y pico de pacientes no he encontrado nadie que tenga similitud, sino que las parejas son polares por naturaleza. O sea que si a uno le gusta la playa, al otro le gusta el monte. Si a uno le gusta hablar en público, el otro ni se le ocurre hablar en público. O sea, cada uno tiene una forma distinta. Y claro, se juntan. Cuando se juntan, hay un problema. Y es que cada uno ha aprendido de su entorno y entiende que su entorno es el bueno. Y uno hace lo que sea por mantener su entorno. Y yo te quiero a ti y quiero disfrutar de ti, pero no soporto la relación que tienes con tu madre. No la soporto, porque no hay ningún derecho. Hablar de emociones es hablar como hablo yo. No se puede hacer un meeting sobre las emociones. Se puede expresar cosas que creen sentimientos y puedan ayudar a entender, porque así es como se entienden las emociones. Imaginaros que cada uno va de un sitio, cada uno refuerza su idea de cómo tiene que funcionar, pero a la vez quiero que estemos juntos, que nos lo pasemos bien y que nuestra vida sea increíble. ¿Me queréis decir esa ecuación cómo la podemos resolver? Para que una relación funcione, la gente se tiene que trabajar personalmente. Es decir, fijaros una cosa, hay una ley que es igual que la de la gravedad, que es la carencia que tienes, es de lo que tienes que aprender. Con lo cual, imagínate lo que te va a tocar. O sea, si no te gustan los franceses, la novia va a ser francesa. Padres franceses. Si no soportas la autoridad, pues te toca trabajar de policía, de municipal, de guardia civil o de algo que tenga que tener a alguien siempre arriba de autoridad. ¿Por qué ocurre esto? Porque es el aprendizaje. O sea, nosotros mismos lo hacemos, no conscientemente. Es un proceso de atracción de polos opuestos. Podíamos haber empezado por ese punto. Y es que, a ver si nos enteramos a qué venimos aquí. Aquí venimos simplemente y llanamente a aprender. Pero ¿cómo se puede aprender si uno tiene una idea adquirida que no tiene nada que ver con la realidad que uno siente dentro? ¿Cómo digiere procesos que a uno no le enseñan educación emocional? Tuve una conferencia en el CEU y claro, la gente de 20 años... Vale, ¿tú cómo sabes que quieres a tu novia o a tu novio? Hombre, yo creo que sí, no sé, le mando WhatsApp todos los días, voy a recogerla, no sé, seguro que sí, claro que sí, que la quiero. Está llevando un sentimiento al pensamiento y analizándolo. Lo primero que hemos dicho que es la base de todo, o sea, el primer error de todo. Y luego aquella palabra que más me gusta, que es intentarlo. La gente intenta las cosas. Yo digo, no se os ocurra intentar nada. Intentar, ¿sabéis lo que significa intentar? Intentar es, con las mismas herramientas de siempre, la 103 veces. Eso es intentar. Pero ¿cómo se os ocurre intentar? ¿Quién inventó el intentar? Es que no existe el intentar. No se puede intentar algo, las cosas se hacen. Pero las cosas se hacen como yo os lo estoy explicando. Las cosas se hacen en base a un proceso muy claro. ¿Qué bloqueos me impiden vivir esa situación? Y hay que liberarlos. Pero no. Una persona que tenga celos de otra, mírala, se ha puesto la falda y es que va provocando. Y encima quiere irse con las amigas, me deja en casa, eso no es ningún problema. ¿Cómo que no? Sí que es un problema. Cada uno se cree su situación, pero no es un problema eso. Y puede estar toda la vida con la misma situación y tendrán 60 años y seguirán con el mismo problema. ¿Y por qué? Porque no están trabajando desde el fondo. Y desde el fondo es mi responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo en todo esto? ¿Cómo voy a tener yo responsabilidad si ella es la que provoca? ¿Qué conflicto tienes dentro que eres incapaz de disfrutar de tu pareja? Y así se van los celos, simplemente. Pero hay que entender al inconsciente. Y entonces ya hablaríamos de que hay una parte consciente y una parte inconsciente. Freud, en esa época, fue cuando habló del inconsciente. Y hace algún tiempo, de eso. Pues la gente aún sigue diciendo, yo es que no lo entiendo. Iba a ir a comprar y aparezco en la farmacia. No lo entiendo.
Mira, iba a hablar y decirle que lo íbamos a dejar definitivamente y termino acostándome con él otra vez. Es que no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Es que no tienes que entenderlo. Tú tienes una parte adulta y un niño o una niña. Y tú cuando tomas la decisión, la estás tomando con la parte adulta, pero no con tu niña. Tu niña quiere seguir con esa persona. Y entonces tienes que aprender a darle valor a los sentimientos como un elemento primordial. Eso es lo más importante, los sentimientos. Para mí no hay nada más importante, yo vivo de los sentimientos, todo lo hago con los sentimientos, no hay nada, hasta un coche. Cuando siento el coche, ese es el que me tengo que comprar. Luego con la cabeza pienso, si no puedo nuevo, me lo compro de segunda mano o me espero un poco, pero eso es una cuestión de mi cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que dejar el espacio al sentimiento. Pero claro, si no te desbloqueas nada, con todos los bloqueos dejas el espacio al sentimiento que dice, soy libre. ¿Libre? Serás un taxi, porque otra cosa no puede ser. Porque no se puede. Uno no puede elegir. Uno lo que hace es reproducir lo que ha aprendido. Nosotros tenemos una parte que sería, de la parte inconsciente, una parte que es el ser, que es lo más profundo, dentro de la personalidad, siempre hablando, ¿eh? Y luego hay otra parte que adquirimos de pequeño. Y esa parte que adquirimos de pequeño la utilizamos como real. El ser se queda un poco aparcado y entonces formamos la personalidad a través de las ideas y conceptos que hemos adquirido del exterior. Y entonces cuando nos expresamos en base a lo que hemos adquirido. Lo que hemos adquirido no significa que nos lo hayan dado nuestros padres, que nosotros ya nos montamos buenas pirulas solos. No necesitamos padres. Bueno, yo he tenido casos de mi padre se marchó de casa porque discutió conmigo y durante mucho tiempo estuvo fuera de casa. Traducción real de la situación. El padre se iba a la vendimia a Francia y entonces el padre no quería decírselo al niño y la madre tampoco, porque pensaban que era mejor. Esto es una persona ya más mayor. Y entonces lo que hizo el padre es no decirlo. Pero tuvieron una pequeña discusión que sería por cualquier cosa, desde cambiar un canal de televisión a cualquier cosa, no recuerdo exactamente qué era. Para el niño fue una gran discusión, y como luego no lo vio, pues, y como no pregunta a nadie, porque aquí nadie pregunta nada, ¿entendéis un poco? Pero uno no elige preguntar, para eso habría que desbloquear. También es importante entender, nosotros le damos mucha importancia a la verbalización, a la palabra, es que es un mundo irreal, eso es Matrix, la palabra. Con la palabra se puede mentir, con la palabra se puede engañar, con los sentimientos no se puede engañar. Los sentimientos son tal y como son. Fijaros cómo cambiaría el mundo si la gente trabajara los sentimientos y no las ideas y los conceptos, y no la necesidad de ser de mi grupo o ser de alguien. Es un poco absurdo eso. Cuando uno es de algo, se agarra porque tiene miedo. Cuando uno no tiene miedo, lo que le importan son las personas, no sus ideologías, da igual, da lo mismo. Yo la misma sensación siento de energía cuando entro en ciertas iglesias que cuando entro en ciertas mezquitas, que cuando entro en ciertos sitios religiosos budistas o de cualquier otro tipo. No distingo yo la sensación de que sea mejor o peor, o sea más interesante, o, bueno, esos conceptos tan absurdos del ser humano. Tenemos el verbalizar, que hemos hablado, tenemos el gesticular, que también es todo un idioma y hay muchas formas, incluso comerciales, de cómo utilizar o cómo leer la información gesticular. El hombre siempre queriendo controlar, ¿eh? No entiendo para qué, porque yo quiero entenderme conmigo mismo primero, luego poderme comunicar con los demás. Y para comunicarme con los demás tengo que aprender a sentir al otro. Y luego que vengamos del mono de la patata a lo mejor ya me interesa, pero mientras eso no lo tenga claro, no, yo no voy a sacarme el carnet de conducir de camión sin haber cogido el del coche. No pienso hacerlo, porque es absurdo. Porque cuando subo arriba de un autobús y mire hacia atrás, me quedo en el autobús, pero en la última fila, sentado. Entonces tenemos verbalizar, tenemos gesticular y tenemos sentir. Y aunque os parezca mentira, os voy a decir cómo vivo yo las cosas y cómo se pueden vivir. O sea, para mí el ser humano es un manojo de emociones retenidas, continuas, interpretadas verbalmente o gesticularmente. Hay muy poca gente que es capaz de expresar el sentimiento y sacarlo fuera. Sentir es una experiencia, pensar es un análisis. El pensar y sentir se podría comparar
Imaginaros dos vasos de agua y en uno cogemos y metemos un colorante en polvo, que se diluya. Y entonces el colorante se funde con el agua y entonces adquiere el color característico del colorante. Lo que hace es que toda el agua está fundida con el colorante. Y lo otro es un colorante aceitoso, en el que tiras las gotas y se quedan flotando en el agua, no se integran. Esa es la diferencia entre las creencias y las vivencias. La creencia, yo puedo creer ser budista, o creer en unas cosas, o creer en otras, pero al final eso no cala dentro, cala hasta cierto nivel, pero no permite un aprendizaje, porque no estás aprendiendo absolutamente nada. Estás teorizando, calculando, te puedes sentir un poco mejor, un poco peor, lo que quieras, pero no va a cambiar absolutamente nada. Y todo lo que es aceitoso a ese nivel, todo lo que de alguna forma son ideas que no nos impregnan, que no nos empapan, es Matrix, es irreal. Son juegos de palabras, de ideas, de conceptos. Por eso intentamos transmitir en los libros una experiencia, pero yo siempre recomiendo la mejor experiencia, que es que una persona se teste, se desbloquee las cosas y note realmente los cambios. Cuando una persona se empapa, evoluciona. Cuando una persona no se empapa, también evoluciona, ¿eh? Todo el mundo evolucionamos, pero el dolor es mucho mayor. O sea, la diferencia entre cuando yo era más joven y ahora está en el dolor. No exactamente, solamente en el dolor, pero el dolor, porque no existe el mismo dolor. Y si hay dolor, siempre es aprendizaje, siempre aprendo, siempre. Hay una etapa de duelo que puede ser mayor o menor, dependiendo del impacto de la situación en la persona, pero siempre aprendes.